Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Este fue un asunto de Rodrigo, digamos, aquí debiera estar sentado Rodrigo Gendelman, pero no pudo venir, así que la organización, digamos, me pidió que yo asumiera este rol. Eh, bueno, Romy Hertz Marchand es arquitecta y magíster en arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es PhD en Historia y Teoría de la Arquitectura de la Universidad de Princeton y actualmente es profesora titular de la Escuela de Arquitectura de la misma católica y decana del college de esa misma universidad. Junto con sus publicaciones, cursos e investigaciones, ha estado involucrada en trabajos de difusión y activismo para nutrir y diseminar los estudios del paisaje en América Latina y, en último término, arraigar una cultura del paisaje también en Chile. Este último tiempo se ha dedicado a investigar y a escribir sobre El alma del verdor de Santiago, un libro que por primera vez indaga en la naturaleza del paisaje de la capital de Chile, examinando sus orígenes e identificando a los actores a cargo de su desarrollo. Entonces, les doy la más cordial bienvenida y para iniciar la conversación, Romy, bienvenida a Concepción, que sé que es una ciudad que tú conoces, ¿no? Bastante bien. Quería entonces, para abrir la conversación, preguntarte tal vez algo un poco obvio, pero que es como el título de esta conversación, ¿no es cierto? ¿Por qué importa el paisaje? ¿Mm? Gracias, Rodrigo. Eh, Primero, gracias a todas y a todos por estar acá. Es hora de siesta o de café, así que se agradece el que se hagan el tiempo y el espacio. Gracias también a la organización y, por supuesto, hay algo bastante asociado a la presentación que generosamente me acaba de hacer Rodrigo, y es que, como ustedes escucharon, toda mi formación ha estado vinculada a estudios de arquitectura, que siendo uno arquitecto no entiende que son estas construcciones verticales que emergen y construyen ciertos volúmenes, bloques y definen en cierta manera el modo en el cual nosotros vivimos. Probablemente a los penquistas yo no les tengo que explicar lo que significa la arquitectura de la ciudad porque ustedes la viven constantemente y a diario. Entonces, yendo a tu pregunta, a mí siempre me intrigó lo que quedaba entre los edificios y que los arquitectos, y lo puedo decir porque soy una de ellos, muy egocéntricamente, creemos que es un vacío, ¿no? Que efectivamente es resultante de la obra que uno erige y construye. Sin embargo, los edificios obviamente no flotan, sino que tocan un suelo. Y lo que me empezó a intrigar era quién había sido el responsable de ese suelo en el cual finalmente esos edificios habían decidido levantarse. Y para no alargar más esa explicación, finalmente uno empieza a entender que hay otros profesionales, que hay otros estudios, otros principios, otras disciplinas que efectivamente preparan para que las obras no lisa y llanamente se posen, sino que puedan a su vez construir la escala humana, como le llamamos nosotros, ¿no? Y definitivamente eso tiene un nombre y tiene un término y que se llama paisaje. Y la importancia es, en primer lugar, entender que no es algo que aparece por arte de magia, no es algo que uno se encuentra por casualidad, sino que es algo que se construye, se piensa, se diseña y se cuida a lo largo del tiempo. A mí también me gusta separar la idea de la obra de arquitectura como que usualmente termina cuando un usuario ingresa, se le entregan las llaves, si estamos hablando de una vivienda, por ejemplo. Sin embargo, el paisaje tiene una cosa viva, lo hemos escuchado quienes estuvimos en esta sala en la mañana, en relación a que probablemente sus protagonistas principales y por el cual todos los reconocemos a un paisaje, que son sus elementos vegetales, particularmente sus árboles, son seres vivientes, ¿no? Claro. Como aprendimos, y que efectivamente como cualquier ser viviente tiene una trayectoria de vida, y las trayectorias de vida pueden ser mejores o peores en función de los cuidados y las mantenciones que nosotros hagamos al respecto. Entonces, finalmente la importancia y el objetivo de pensamiento detrás radica en que esto no es simplemente un vacío, un aire que se rellena, sino que
¿Qué pasa si nosotros pensamos que el otro surge después? Ya, Por ahí va. gracias. En un texto muy bonito que tú escribiste, ¿no es cierto?, un ensayo en realidad, que como que responde a la pregunta que acabo de hacerte, donde dice que el paisaje sí importa. Hay allí una afirmación que tú tomaste de una autora que se llama Anne Winston, que dice: hemos sido grabados con el paisaje de nuestra infancia. Me gustaría que te refirieras un poco a eso, porque creo que tal vez podrías tú explicar cuál es el significado, la importancia que eso tiene, ¿no es cierto? Esa pregunta, ¿cuál es esto de la infancia que queda determinado en el paisaje, ¿no? A ver, les voy a mostrar unas imágenes porque este es el lugar donde yo crecí, que es la Isla Grande de Tierra del Fuego. Particularmente un sector que quizás si nosotros no hemos estado ahí evocamos como una gran planicie, ¿ah? Y eventualmente con algún piño de ovejas, ¿no? Que es lo que podemos ver en la fotografía también, de grandes extensiones y que pareciera ser que no tiene ninguna referencia geográfica, lo cual está evidentemente determinado por las dimensiones y el tamaño. Sin embargo, es un paisaje que si uno solamente observa esta fotografía puede comenzar a visualizar las capas de historia y ustedes pueden ver en primer término, en primer plano, las alambradas, ¿no? Que son aquellos elementos usados para poder dividir tierras, para poder hacer organizaciones específicas para el cuidado de las ovejas. Entonces uno dice, bueno, ovejas, tierra, división. Evidentemente tenemos una matriz productiva que está asociada a la producción lanar, ¿sí? Quienes han seguido esa historia sabrán que Tierra del Fuego fue dividida en dos grandes grupos económicos que tuvieron el control de la isla a través de estos grandes latifundios. No me voy a extender en eso, podemos después hablar al respecto. Y en una capa intermedia ustedes ven una línea gruesa y negra, ¿no? Que es una cañería y parte de un sistema de oleoductos. Siguiente capa productiva, que es la producción petrolera, ¿sí? Que es matriz determinante también de esa configuración. Entonces, uno empieza a ver esto que le parece un paisaje tan natural, pampeano y característico, al cual se suman ciertas condiciones atmosféricas que uno también puede ver a partir de la fotografía, ¿no? Las nubes, el color. Esta es una imagen quieta, pero ustedes pueden pensar en esas nubes cambiantes producto de las oscilaciones del viento, que es una de las características fundamentales. Y cuando digo viento, estoy hablando 100 kilómetros por hora hacia arriba de manera constante, claro. No por 2 minutos, sino que permanentemente. Los ruidos que ese viento eventualmente evoca y el llamado zumbido de la pampa, ¿no? Entonces, a continuación uno dice, bueno, ¿cómo uno llega a vivir ahí? ¿Sí? Mi paisaje estuvo determinado por este lugar, que en esta fotografía aparece como el gran protagonista. Sin embargo, ustedes pueden ver que en sus bordes la planicie continúa. Este es el campamento petrolero de Cerro Sombrero, que está en la parte norte de Tierra del Fuego y que fue el epicentro de la producción de la Empresa Nacional del Petróleo, construido en el año 1957, en un año. Una cosa bastante épica, ¿no? Si uno piensa que está construido en mitad de la nada, ustedes pueden empezar a distinguir las viviendas, pero también esas curvas, ¿no? Que evocan una arquitectura modernista, de nuevo, año 1957, y que era el gimnasio, la piscina temperada, la única de la región. Todos los niños de Sombrero fuimos los únicos nadadores de Magallanes por mucho tiempo. Y el volumen central entre los dos grandes es un gran solarium jardín botánico, ¿sí? Entonces uno empieza a pensar, bueno, cómo esta manifestación de vida en comunidad, y aquí también estoy haciendo otra asociación a lo que escuchamos esta mañana, se refleja en una situación común, que es lo que la comunidad determina.
cómo uno habita un lugar que parece ser inhóspito, pero que está perfectamente construido para que esa vida en comunidad se desarrolle. Y las respuestas aparecen en paisajes inusuales, que están protegidos de esa condición atmosférica, que son este gimnasio, este centro deportivo, ¿no? Esta piscina y este jardín común, que no es para nada habitual en los que podemos encontrar en la zona central, que es un antejardín plantado con flores o pasto verde, ¿no? Aquí yo siempre pienso que no había un parque donde guarecerse o un antejardín al cual acudir, sino más bien un centro común donde uno trabajaba y vivía en función de ese espacio común. Entonces, a tu pregunta y a esa frase que a mí me ha hecho mucho sentido con el paso del tiempo, es empezar a cuestionar finalmente cómo uno forja su carácter, ¿no? En cierta manera, en lugares como este. Y cómo también puede empezar a valorar ciertos elementos y si podemos hablar en esos términos nuevamente, ciertos diseños, ¿no? Que parecen tan estandarizados, pero que no son habituales para todo el mundo. Entonces, la experiencia de vivir en un lugar remoto te determina estableciendo que tú comprendas que finalmente, o al menos yo, ¿no? Un paisaje no es exclusivamente aquello que uno o que alguien piensa de manera apartada como una idea abstracta, sino el modo en el cual una comunidad se apropia de él y le entrega un sentido y un significado, ¿sí? Entonces, me parece que el caso de Tierra del Fuego, yo sé que es bien particular, es bien único si ustedes quieren, pero obviamente no soy la única persona que creció ahí. Entonces, cuando tú empiezas a construir relatos, tus memorias colectivas están vinculadas a los espacios comunes. Para alguien que tiene un clima muchísimo más hospitalario, esos espacios comunes son quizás los picnics un día domingo en un parque abierto, con rayos de sol constantes por un par de horas. Sin embargo, los recuerdos para uno están en estos espacios encerrados, ¿no? Calefaccionados y protegidos, ¿sí? Gracias. Yo te voy a hacer otra pregunta, pero algo que se me olvidó es decir que vamos a conversar unos 45, 50 minutos, digamos, y después vamos a dar 10 minutitos por si ustedes quieren hacerle alguna pregunta a Romy. Pensaba, y esto es como un poco, en términos un poco poéticos tal vez, ¿no es cierto? Que uno entonces, en esta cosa que tú saliste de allí, como mucha gente puede salir de un lugar, uno anda con su paisaje, ¿verdad? A cuesta. ¿Qué crees tú que significa eso? Que tú puedes vivir en otra ciudad, en otro país, sin embargo, el paisaje que tú obtuviste, con el que creciste, el paisaje de la infancia, ¿no es cierto? Queda un poco impregnado en uno, en tu piel. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Qué significado podías darle a eso, tal vez poéticamente, humanamente, no sé? Difícil pregunta, pero no sabría cómo responderte, fíjate. Claro. O sea, te lo planteo de otro modo. Tú que vives en Santiago, ¿no es cierto? ¿Cuáles son tus recuerdos de esa infancia que se te quedó, con ese paisaje que se te quedó pegado? ¿Vuelves siempre allí o no? No lo sé. A ver, yo creo que el sentido de memoria es determinante. Eso, sí. En primer lugar. En segundo lugar, está la posibilidad de elaborar los contrastes, que yo creo que es una manera de recordar. Perfecto. Me parece también que hay una evocación que va más allá de lo que uno ve. Yo les hablaba Rodrigo, hace un rato acerca de este entendimiento del paisaje como un artificio, ¿no? Como algo que ciertas personas han pensado, construido y mantenido. Eso es una manera de definir paisaje, sin embargo, que es bastante asociada al objeto, si tú quieres, ¿no? Pero en relación a la vivencia, yo creo que el paisaje evidentemente tiene manifestaciones sonoras, visuales, uno observa de cierta forma, con distancia, tiene colores, y para mí lo más fuerte al cruzar el charco, ¿no? Claro. Y después llegar a la capital,
era esa pasión del habitante de Santiago por el verdor, ¿no? Esa necesidad de un verde prístino perfectamente mantenido y que al mismo tiempo ojalá no fuese pisado, ¿no? Una cosa que a mí nunca me ha hecho mucho sentido, porque finalmente hay todo un esfuerzo detrás y una épica también para su materialización, que es lo que me ha permitido apreciar también ese verdor. Uno lo puede criticar muy fácilmente, estamos en un tiempo donde sabemos los costos que tienen, hay temas hídricos de por medio también, sin embargo, tomar esa distancia es bastante favorecedor en mi caso, ¿no? O fácil, si tú quieres. Sí, pues Atahualpa Yupanqui decía que el hombre es tierra que anda y anda, ¿no? A propósito de esto, que anda uno con su propio paisaje. Bueno, a propósito de esto, tal vez una pregunta un poco abarcativa y muy general, ¿no es cierto? Pero desde tu punto de vista, ¿cómo crees tú que se ha construido el paisaje en Chile? Y cuáles son las diferencias entre el paisaje de Santiago y el de Valparaíso, Concepción, no sé, Antofagasta. ¿Cómo ha sido desde tu punto de vista ese proceso? A ver, yo siempre, en este tiempo en que me he dedicado a los estudios de paisaje, porque yo no soy arquitecto paisajista, por ejemplo, alguien que los diseñe, sino alguien que los trata de observarlos y entenderlos e interpretarlos. Claro. Por mucho tiempo me autoimpuse esta posibilidad de construir una historia, mira la ambición, del paisaje nacional, como si hubiese uno, ¿sí? Claro. Sin embargo, me empecé a dar cuenta que no era tan fácil. Podemos, entre los historiadores del público, hablar de la dificultad de los archivos y demás, pero sin meterme en aspectos metodológicos, diré que finalmente, en asociatividad con lo que hemos estado hablando, ¿cómo uno puede imponer una idea de un paisaje cuando en verdad cada quien tiene además su propia memoria e idea asociada? Entonces, aunque no venía preparada, voy a colocar esta imagen. Por favor. Que creo que a todos nos evoca cosas distintas, y está bien. Sin embargo, esta imagen que fue definitoria y el gran protagonista de la campaña presidencial que permite el triunfo, ¿no?, del presidente Boric, que está parado precisamente en lo que él ha llamado el árbol de su infancia, frente a su casa, la épica de la Avenida Colón, ¿no?, con esta figura. Entonces, siendo habitante de Magallanes también, aunque yo siempre digo que yo soy fueguina, él es puntarenense, me empecé a preguntar acerca del famoso árbol, del árbol presidencial, ¿sí?, que es un ciprés, que para quienes conocen Punta Arenas, y si no aquí les muestro, es también característico del famoso cementerio de Punta Arenas. Claro que con una forma y una poda que al ojo inmediato uno reconoce que no es natural, ¿ah? Los árboles no crecen así en la naturaleza. Y la figura del presidente Boric, que creo que ahí voy a poder volver, y si no, no importa, ustedes la retienen, tenía esta épica de poder mirar al país desde Magallanes, ¿sí? Ahí está. El poder reconocer que la historia de la República, ¿no?, se podía también construir desde un lugar remoto, el enfrentar al estrecho y a la vez posarse sobre un elemento característico, comillas, de la naturaleza magallánica. Sin embargo, este árbol es un ciprés de Monterrey, vale decir, llegó desde la bahía de Monterrey en Norteamérica, de algún modo mágico, digamos, si uno no recorre esa trayectoria hasta Magallanes. Imagínense ustedes la mansa vuelta. Entonces, a propósito de este árbol, empecé a indagar toda la historia de las semillas que migraron, ¿no?, que ese es otro término muy bonito, además de las especies vegetales. Las especies migran, ¿sí? Sí. Y llegan a ciertos lugares. Así y eventualmente tienen historias de éxito o fracaso dependiendo si son capaces de sobrevivir, ¿sí? En tal sentido, entonces, este ciprés
y voy a narrar la historia muy cortita, llega en manos o en los bolsillos, si ustedes quieren, ¿no?, de Manuel Camilo Vial, ministro de 1840, quien fue uno de los organizadores de la Sociedad Nacional de Agricultura y uno de los promotores del único jardín de aclimatación propiamente tal que ha tenido el gobierno o el Estado de Chile, que es la Quinta Normal de Agricultura, hoy día reconocido como el Parque Quinta Normal. Aquí ustedes pueden ver el sector frente al Museo de Historia Natural. Y esas semillas llegaron junto con otras de muchos otros árboles exóticos, también hablábamos de eso en la mañana, y poblaron este jardín, ¿sí? Lograron algunas aclimatarse y al mismo tiempo lograron ser transferidas a otros lugares de Chile. Y ese ciprés, que llegó por primera vez al país, a este lugar, partió de este lugar y llegó a la entonces Colonia Penal de Magallanes para poder darle un carácter distinto a un lugar reconocido por su población penal, por su desorganización urbana, si ustedes quieren, y por su aridez climática, en un sentido contradictorio, pero lo menciono de esa forma. Entonces, ese viaje que llega y permite que siglos después el futuro presidente de Chile se pose sobre sus ramas y su copa globosa, me ha parecido siempre una ironía, si ustedes quieren, ¿no? El pensar que la construcción de la idea del paisaje nacional no es desde un árbol nativo, ni mucho menos endémico, sino que es de una especie que llegó hace décadas y que al mismo tiempo de tanto verla nos parece natural. Entonces, esa historia que es de un árbol reconocible por todos nosotros, creo yo, la podemos empezar a encontrar en una serie de habitantes de nuestras ciudades, porque desde la Quinta Normal no solamente se pobló la masa vegetal de la ciudad de Punta Arenas, sino también de todas las ciudades de Chile y de todos aquellos intendentes y gobernadores de provincia que le solicitaban a la sociedad que por favor le mandara semillas o plántulas o esquejes para poder reproducirlas en su contexto urbano, enverdecer sus ciudades y al mismo tiempo comenzar a construir una imagen de nación que pudiese superar la adustez y el conservadurismo, si se quiere, de un país independiente, pero por mucho tiempo sometido a la colonia española, ¿no? Entonces, cuando uno entiende esa historia, comienza a entender también el por qué el verde es nos identifica, aun cuando no sea propio, ¿sí? Entonces, creo que por ahí uno puede empezar a armar una historia, pero no, yo creo que es demasiada la ambición pensar que podemos hablar de un paisaje nacional. Ya. Y a propósito de eso, hay, digamos, no sé si has estudiado esto, porque tú escribiste sobre Santiago, como acabo de decir, y nos acabas de contar, pero ¿hay algún otro paisaje fuera de Santiago que te llama la atención? ¿Y por qué? Que te parezca significativo, que contiene alguna cosa diferente, no sé. A ver, yo me he concentrado efectivamente en tratar de dilucidar la historia de paisajes específicos dentro de Santiago, que son 4, y que a la vez han definido la historia de Santiago. Mi corazón siempre se inclina por la Quinta Normal de Agricultura por motivos obvios, ¿no? Claro. Porque es la fuente para mí de muchos otros paisajes a lo largo de Chile. Aquí les traje también un ejemplo que está vinculado y voy a llegar al final a esa parte, que es este pedacito de la costa maulina, que es Chanco, que probablemente algunos de ustedes reconocen por el queso famoso, ¿no? Cuyo sabor particular, cuando efectivamente se hacía con leche de vacas que estaban pastando en ese lugar, se debía a la salinidad, ¿no?, de su suelo. Pero por mucho tiempo esa agricultura, esa ganadería determinó que las dunas pudiesen avanzar debido a la erosión de los suelos. Y a principios del siglo XX habían avanzado de tal forma, no solo en Chanco por lo demás, sino que en toda la costa hacia el norte, que el entonces ministro
de Industria y Colonización, futuro presidente de Chile, Arturo Alessandri, trae o busca, ¿no?, en uno de los viajes a Europa, que es lo que se solía hacer también, se viajaba para encontrar expertos que pudiesen venir o bien comprar publicaciones para poder leer sobre cómo mejorar ciertas cosas, y contrata a un señor que es Federico Albert, un prusiano, equivalente a un ingeniero forestal, que en rigor Arturo Alessandri lo contrata una vez que Federico Albert ya ha llegado a Chile, porque él fue contratado por un coterráneo que fue Rodolfo Filippi, el director del Museo de Historia Natural, para que fuese el armador de los esqueletos de los animales. Y de hecho Federico Albert es el que arma la ballena que hoy día nosotros vemos en el hall de la Quinta Normal. Y fue el culpable, por lo demás, de que por mucho tiempo se pensara que la ballena era una ballena azul. Y esto simplemente, ya, esto es anécdota total, pero porque le puso mucho yeso entre medio de las vértebras y por lo tanto la alargó más de la cuenta, ¿ya? Entonces no es una ballena azul y eso es culpa de Federico Albert. Entonces, volviendo a los árboles, este señor lo encuentra Arturo Alessandri componiendo huesos en el museo, si ustedes quieren, y le da la misión de recorrer las costas para poder detener el avance de las dunas. Y al mismo tiempo, de paso, le dicen una de esas, puede también ver cómo podemos lograr desarrollar una industria del salmón en Chile. Entonces, Federico Albert pareciera ser que es protagonista de varias cosas, pero esa es otra historia probablemente. Entonces, llega Chanco y se da cuenta que esto está tapando al pueblo, literalmente, y decide buscar aquellas especies vegetales cuyas raíces permitan afirmar los suelos y poder detener este avance. Entonces, comienza todo un sistema de plantaciones con árboles que también trajo de la Quinta Normal, y aquí está el señor Albert con sus árboles ya plantados, y decide que los que van a crecer más rápido y van a poder sobrevivir de mejor manera en estos suelos áridos son los eucaliptus y los aromos australianos. Y hoy día, si ustedes van a Chanco, bueno, es exitoso en su objetivo, evidentemente, bienvenido a Chile, su plan de plantación es recortado en presupuesto antes de tiempo, pero logra el objetivo de salvar al pueblo. Y hoy día, si ustedes van a Chanco, van a encontrarse con la llamada Reserva Natural Federico Albert, que debe tener los eucaliptus más grandes de Chile, los plantó él, y que de natural tampoco tienen nada. Los eucaliptus vienen de Australia, ¿sí? Mayoritariamente. Y por lo tanto, sin embargo, todos los habitantes de Chanco hasta el día de hoy tienen a este señor como el prócer del pueblo, evidentemente. Y después de Chanco, él adquiere otra misión que es esta, que es ¿qué hacemos ahora con el entonces Cerro San Cristóbal para poder detener la erosión causada por todas las actividades de cantería que habían permitido la extracción de piedras para poder adoquinar las calles de Santiago? Y él es el fundador del llamado Bosque Santiago, que todavía existe en el extremo oriente de esta cadena de cerros, que en rigor no es Cerro San Cristóbal, sino que son 6 cumbres. Y en ese lugar construye un gran vivero, que es el que permite el detonar la forestación de este cerro, y que hoy día está colmado de eucaliptus, palmas, acacia, falsas acacias. Ustedes nombran la especie exótica y está acá. Y todo eso es gracias a Federico Albert. Sin embargo, hoy, si ustedes discuten con habitantes de Santiago, empiezan a hablar nuevamente de este peñón natural, y nadie tiene la imagen, esta era del cerro, ¿no?, que es esta especie de gran muela con caries carcomida, y que hoy día nosotros reconocemos como el gran pulmón verde de Santiago. Entonces, a mí me ocurre
cuando tú me haces ese tipo de preguntas, que evidentemente yo tengo una fascinación por esas historias de estos árboles y el cómo llegaron a estar en estos lugares, y te empiezas a dar cuenta que todo está relacionado. Y por lo tanto, lo que me pasa es que cuando empiezan todas las discusiones necesarias, por cierto, en relación a biodiversidad, la posibilidad de incorporar especies nativas o endémicas, la posibilidad de controlar el estrés hídrico, me pregunto siempre qué hubiera pensado Albert, ¿no? Entonces uno va a sus escritos, porque además fue un muy prolífico escritor, están todos en memoria chilena por si a alguien le interesa, y una de las cosas que él dice es: nosotros en lugares áridos y pedregosos tenemos que probar plantar estas 7 especies. Él, de hecho, hace un listado de las 7 especies más exitosas, todas en el Parque Metropolitano. Y una vez que estas especies pioneras, así las llaman, crezcan, las tenemos que talar para permitir que las especies nativas emerjan. Entonces, él llegó hasta la plantación, pero renuncia a su trabajo cansado de la burocracia institucional que le impide, por eso me río, que le impide avanzar en su plan, porque le señala, esto no es un plan de 1 año, no es de 4 años, sino que es de 30 años. Yo necesito que esto ocurra, volver, ver qué ha resultado, que no, y permitir que aquellas especies de crecimiento más lento tengan un dosel que las proteja y que les permita surgir. Sin embargo, eso nunca ocurre y por eso estamos llenos de especies exóticas. Entonces, cuando, insisto, empiezan las discusiones en relación a la combinación y la biodiversidad, yo sonrío internamente con mucho respeto, porque Claro. esto no es una historia nueva, eso es lo que quiero decir. Comienza hace 100 años, pero algo pasa que partimos del punto actual y nos olvidamos de todo lo que ya hemos hecho, y para aprender de eso, ojo, no simplemente para lamentarnos, sino decir, bueno, si esto ya está, y hay alguien que tiene toda esta información, tratados técnicos, etcétera, en vez de escribirlos de nuevo, porque no los revisamos, los actualizamos y vemos qué podemos hacer con esto, ¿no? Muy bien. Dentro de lo mismo, el historiador Pierre Nora dice que en las ciudades hay lugares de memoria. Por ejemplo, nosotros en este momento estamos en un lugar que guarda una cierta memoria. Aquí, por ejemplo, en el Aula Magna, en 1984, en noviembre, aquí actuaron por primera vez los prisioneros. La primera vez que salieron de Santiago, no eran conocidos, actuaron aquí, junto con un grupo de Concepción llamado Los Ilegales. Álvaro Enríquez, Tita Elín y Jorge Joy Alvarado. Así que este es un lugar que guarda una memoria. Entonces, lo que quería preguntarte es, ¿cuáles crees tú que pueden ser las memorias o una memoria o el que guarda el paisaje? No sé si es una pregunta un poco difícil, pero guarda una memoria física, historias. En un bosque también se cuentan leyendas, cuentos, tradiciones, mitos, sonidos, ¿no? Etcétera. Algo que te voy a preguntar después. A propósito de la traducción al inglés, digamos, de paisaje, landscape, quería preguntarte por el sonido, el soundscape, ¿no? El sonido de los lugares. Pero no sé, eso de la memoria que también está presente en tu ensayo, ¿verdad? Que está muy permanente este tema de la memoria, que es algo interesante, muy interesante. Yo la memoria la entiendo como la posibilidad de entender la historia. Creo que uno no puede pararse en el momento presente sin entender esa historia. Entonces, no sé qué más agregar más allá de la imagen que está atrás tuyo en este momento. El no saber de esta existencia, digamos, es válido. Sin embargo, el reconstruir hacia atrás el germen, digamos, de esta serie de decisiones que permiten que hoy día nosotros habitemos un bosque en mitad de la ciudad, que ese es el gran mérito que tiene un lugar como el Parque Metropolitano para el habitante santiaguino hoy. Me parece que es el leitmotiv de las cosas que yo hago, el poder develar esa existencia y el poder entender además, ojo, que es un proyecto de paisaje que no está definido exclusivamente por su composición artística, si tú quieres,
ni exclusivamente por su composición botánica, sino que finalmente es una resolución económica y es una decisión política. Claro. O sea, esto es alguien o un grupo de personas que deciden que esto es necesario. Y no exclusivamente por un tema estético, evidentemente eso está ahí, tenemos que mejorar la imagen de este elemento que está en mitad de la ciudad, ¿sí? Sin embargo, es una decisión política que está vinculada a posicionar a la capital como una de las grandes capitales latinoamericanas. Es una decisión política que está vinculada a invertir, porque esto cuesta dinero, esto Claro. de nuevo no aparece por arte de magia. De tal manera que nosotros podamos competir en un momento en que el centenario habría de ser celebrado. Por supuesto, esto ocurre después del centenario porque ese financiamiento llega tardíamente. Y en tercer lugar, es una decisión política porque el ciudadano está en la conciencia del que gobierna, ¿no? Se da cuenta que finalmente en una ciudad contaminada, donde no todos tienen la posibilidad de movilizarse y salir de ella, la existencia de un parque urbano de más de 700 hectáreas, que es la dimensión que tiene el parque metropolitano, es una posibilidad de acceder a la, comillas, naturaleza al interior de la ciudad. No es un parque tradicional porque no es plano, ¿sí? Claro. Pero si hilamos un poquitito más, y aquí el humo nos impide ver, pero esta es una estribación cordillerana. Entonces, además, es la presencia andina en mitad de la ciudad. Y yo creo que ahí hay una lógica de velar esa memoria y hacerla más bien visible. Yo creo que para quienes estamos interesados, sin ser historiador, en las historias de los lugares, porque finalmente eso es, Claro. el poder develarla al público, más allá de la academia, yo creo que es un acto fascinante, ¿no? En esos términos. Y sobre el término, que era lo que tú me preguntabas, su origen en inglés, la composición y el sufijo scape, ¿no? Que es la segunda parte, es escena. Entonces, eso tiene pros y contras, porque la idea del paisaje como escena hace que uno lo detenga en el tiempo y lo vea en un momento fijo y estático. Y eso anula la posibilidad de la memoria, a mi entender. Sin embargo, y hoy día era muy bonito, escuchaba a Paco en la mañana que hablaba, y no mostraba el video, ¿no? Pero nos hablaba de esta trepadora que tras una secuencia de fotografías cada 1 minuto, uno podía hacer la reconstrucción de su movimiento efectivo en 1 hora. Yo siempre he pensado que el paisaje contenido en una imagen requiere de la reconstrucción de esa secuencia. A lo mejor no cada 1 minuto, pero cada cierto tiempo, y poder volver a mirar qué fue, qué es y cuál es ese futuro imaginado que permitió que alguien tomara la decisión de transformarlo. Claro. Entonces, es una memoria viva en cierta forma, ¿no? Aunque sea un cliché o un lugar común, pero es una memoria viva. Ok. Una última pregunta. Revisando algunas entrevistas tuyas para preparar esta conversación, tú decías que, creo que a Christian Barken o al propio Rodrigo, decías que eres un poco pesimista. Obviamente en tu discurso es optimista, ¿no es cierto? Y es positivo, en el sentido de que hay que construir esto, hacerlo, etcétera, cuidarlo, como dijiste al comienzo. Pero si nos ponemos un poco trágicos, ¿qué sucede, Romy, cuando el paisaje desaparece? Vamos a ponernos en el otro extremo. ¿Qué es lo que pasa ahí, desde tu punto de vista? ¿Qué es lo que sucede cuando un paisaje desaparece? Sobre ahí que hay tanto una carga de memoria, de historia, de gente, de especies, de animales, y eso, por alguna razón, se quema, se destruye, se construye un edificio de departamento. El paisaje siempre vuelve a aparecer. En pandemia, no sé si se acuerdan que apareció un término llamado antropausa, ¿sí? Que fue, y creo que habían unas imágenes, si mi memoria no me falla, eran de Rusia, un lugar muy remoto donde los animales comenzaron a tomarse Chernobyl, sí, era Rusia, obviamente, y volvieron a aparecer los caballos salvajes y demás, ¿no? Entonces,
en eso soy optimista. Yo creo que el paisaje siempre vuelve a aparecer. Mi pesimismo está más bien vinculado que nosotros como seres humanos somos los de nuevo, lugar común, somos los causantes de esa destrucción. Así como no aparece por arte de magia, tampoco desaparece. El fuego no es un desastre natural, no, claro, es provocado. Los terremotos evidentemente son episodios naturales, sin embargo, la destrucción asociada cuando construimos en lugares donde no debiésemos haber construido, eso no es un desastre natural, ¿sí? Entonces mi pesimismo es más bien ver la falta de capacidad de quienes toman decisiones políticas, de no entender o no mirar hacia atrás, y perdón lo tajante, de que acciones emblemáticas fueron determinantes para cambiar la vida de las personas y que son acciones emblemáticas que no se miden en un gobierno, ¿ya? Y eso es lo que a mí me genera más pesimismo. La historia de este parque es la gesta de una persona, ¿eh? Que claro, es Alberto Maquena Subercaseaux, que es un señor que persistió por casi 30 años para lograr construir el parque metropolitano. Y digo construir porque fue una construcción. Pero hizo de todo, ¿eh? O sea, terminó siendo hasta presidente de los Boy Scouts, y los primeros que plantaron árboles en el San Cristóbal fueron los Boy Scouts. Mira. Llevados por él, obviamente, con todo un chamullo, digámoslo así, ¿no? Asociado al ser Boy Scout. Pero al final los cabros plantaron los árboles. Entonces, finalmente en Chile tenemos muchas historias individuales. Mi angustia ya a estas alturas es por qué no sumamos esos esfuerzos y entendemos que finalmente esto no puede ser exclusivamente teoría. Y para que se manifieste en realidad, nos basta ver con ejemplos virtuosos que ya hemos tenido. O sea, ¿a quién se le ocurriría que un árbol, una semilla que trae Manuel Camilo Vial en su bolsillo de un viaje a Europa, que planta en la Quinta Normal, décadas después iba a ser el podio presidencial? Entonces creo que eso es muy interesante. Bonito. Podríamos seguir conversando largamente. Hemos venido hablando con Romy desde ayer para preparar esta conversación, pero hemos llegado como al término de la entrevista, conversación, y ahora les queremos dar unos minutitos para quienes de ustedes, algunos de ustedes que nos están acompañando esta tarde, quieran hacer alguna pregunta. Señor. A Romy, por supuesto, no a mí. ¿Por qué no? Hola, ¿se me oye? Sí. Gracias, Romy, por el conversatorio. Y mi pregunta es si nos pudieras hablar un poco del paisaje, cómo es afectado por las nuevas energías renovables, como los campos eólicos o los campos que hay con placas solares, si los arquitectos no tienen nada que ver ahí, o sea, nunca les han pedido consejo, es algo que se hace y ya está. No sé si hay alguna solución para que sea un poco más armonioso. Gracias. Es una pregunta muy difícil porque mi gremio te va a decir que nunca se les pregunta nada. Sin embargo, yo creo que no depende de un expertise. Y aquí es donde emerge la interdisciplina en gloria y majestad. Yo creo que uno de los grandes temas que hoy día nos inundan es que necesitamos sentar a distintos actores a la mesa para poder construir esos saberes. En relación a las energías renovables, los campos eólicos, bueno, es una gran discusión en relación al impacto real, ¿no? de la densidad de las turbinas, pero obviamente se han medido los efectos, sobre todo entre animales y comunidades de animales. En lo que voy a volver a Magallanes un instante, porque creo que es bien interesante el fenómeno que hoy día está ocurriendo y que no hay mucha capacidad de dimensionamiento todavía y que tiene que ver con la instalación de las antenas. Nosotros tenemos camino hacia el aeropuerto, unas construcciones bien impresionantes de unos domos a una escala gigantesca, que entiendo que en un lado está Jeff Bezos con Amazon y al frente está Elon Musk con sus respectivas antenas. Entonces,
a ver, es una industria que está aprovechando las energías solares y astrales existentes y la posibilidad de contar con los cielos más despejados del planeta. Sin embargo, una serie de instalaciones, lo mismo que las antenas, perdón, las turbinas. Entonces, más bien, hoy, si tú me preguntas a mí, creo que se está produciendo exactamente el mismo fenómeno que en la arquitectura moderna de los años 50 con la aparición de las torres, ¿no? Son las torres actuales, ¿ah? Si nos ponemos en esos términos. Por lo tanto, creo que todo lo que debiese ocurrir ahora es empezar a pensar, bueno, planifiquemos qué es lo que ocurre con la llegada al suelo de estos lugares y si podemos ocupar estos lugares entre medio también o no. Hoy día son simplemente una infraestructura, ¿ah? Yo no sé si la solución es tener arquitectos a cargo de esto. Me parece que es un fenómeno un poquitito más complejo, ¿no? Que requiere arquitectura, ingeniería, geografía, geología, hidráulica y demás, ¿no? Sí, pero hay un tema de aprovechamiento e invasión de comunidades también. Y yo creo que ahí hay bueno, perdón, yo ni siquiera comenté acá, yo empecé, si tú te fijas, ¿no? De la capa productiva de las ovejas, el petróleo, pero me salté toda la historia indígena de Tierra del Fuego, ¿no? Y el significado de haber traído una industria lanar, haber destruido el ecosistema y el modo de vida de una comunidad que ya habitaba ese lugar, ¿no? Que Caruquinca, como le llamaban. Entonces creo que también pasamos muy rápido aquí, pero hay una serie de elementos que hay que entender que la historia no parte cuando ellos son construidos. Y yo creo que aquí estamos recién viendo el comienzo de esa historia, pero es una súper buena pregunta. Hola, muchas gracias por tu interesante presentación. A mí me surge una duda con los subsuelos. ¿Qué pasa con los subterráneos, el espacio subterráneo que no solo habitamos en el metro en Santiago, sino que, por ejemplo, ahora con el cambio climático, huracanes o lo que sea, muchas construcciones están migrando al subsuelo y va a ser probablemente en los próximos 50 años un espacio habitable por muchas construcciones. ¿Eso está pensado como un desarrollo sostenible? No tengo la más mínima idea. ¿Para qué te voy a mentir? Pero creo que sí me hace pensar desde otro lugar, que también se ha hablado hoy día en la mañana, que tiene que ver con las raíces de los árboles. Yo creo que es análogo. Y de nuevo podemos encontrar ciertos ejemplos en el mundo natural que nos permiten entender de qué forma en este caso los árboles han sido grandes respondedores de ciertas preguntas, ¿no? Las primeras construcciones de árboles en Chile y en Santiago particularmente son en las riberas de los ríos, buscando compactar las orillas de tal manera que en caso de desbordes esas orillas no arrasaran con las pocas construcciones que existían. Entonces, finalmente uno empieza a entender, por ejemplo, que los tajamares de Santiago, que demoraron más de un siglo en ser finalmente exitosamente construidos, son una serie de experimentos fallidos con raíces de árboles para ver qué se agarraba mejor y qué se iba menos rápido cuando venía la siguiente crecida, ¿no? Entonces, a propósito de lo que tú dices, yo creo que lo interesante y peligroso a la vez de tu pregunta es que es una superficie disponible que todavía no se nos ocurre que existe. En vez de crecer hacia arriba, tú estás diciendo, bueno, ¿qué pasa si habitamos y crecemos hacia abajo? Desafío de ingeniería probablemente, de iluminación, de conectividad. Y hay imágenes bien notables de principios del siglo XX, cuando la red de metro estaba como imaginándose que no era exclusivamente el hueco para el paso del vagón o del tren, ¿no? Sino que efectivamente estaba definida por una serie de construcciones habitables en los costados. Los andenes en el fondo eran como los balcones de estos edificios, ¿no? Entonces, creo que la imagen que tú evocas ha existido antes, pero yo creo que vamos un poco para allá, ¿no? Habrá que aprender a vivir así nomás, pero
Sí, pero más que cambio climático, yo creo que es la necesidad de encontrar suelos habitables y no empezar a expandirnos innecesariamente en superficie. Yo creo que es un poquitito eso, la imagen que tú construyes, y me parece que es bien interesante. Es, a mi modo de entender, puede llegar a ser tan hostil habitar el subsuelo como habitar un descampado con un viento que te vuela, ¿no? ¿Por qué no? Sí, adelante. Hola, buenas tardes. Yo me quedé pensando en lo que dijiste al principio, que los arquitectos construyen como en un vacío sin tomar en cuenta el paisaje. Y te quería preguntar si hoy en día no hay como una conciencia mayor de no hacer cosas tan disruptivas, sino que vayan más acorde a su entorno en la arquitectura. Yo creo que los tiempos han cambiado radicalmente en general, ¿no? No voy a hablar por todos o todas. Y evidentemente hay mayor conciencia y noción de que finalmente un edificio se posa en un suelo, ¿ah? Y ese suelo a lo mejor no está definido ni ha sido construido como una fundación, pero hay que hacerse cargo de ella. Quizás el problema es que ha pasado mucho tiempo haciendo lo otro, ¿ah? Por lo tanto, el impacto de ese nuevo pensamiento se ve menos. Pero, pucha, en lugares como Chile, yo creo que tenemos todo un tema con la costa, por ejemplo. Nosotros tendemos a pensar en el suelo de las ciudades, ¿cierto? Con tu pregunta. Sin embargo, ¿qué pasa con todo lo que es el borde costero, ¿no? Y la insistencia de llegar hasta, ojalá, la orilla del mar, abriendo mi puerta, ¿sí? Ese es otro tipo de suelo. El suelo no es exclusivamente lo que está bajo mío o debajo mío, como tú acabas de preguntar, sino también aquello que yo puedo tener alrededor mío, si es que hablo a título personal. Y creo que ahí hay todo un desafío que es atreverse a dejar espacios vacíos. Fíjate lo que te estoy diciendo, que no todo tiene que ser construido. Y esa es una decisión política también, de planificación. Nosotros solemos hablar de planificación urbana. Sin embargo, uno de los grandes desafíos en un lugar o un territorio tan diverso como el nuestro es la planificación territorial. Cuestionarse por qué las regiones están divididas administrativa y políticamente y no en base a los grandes ecosistemas. ¿Por qué tenemos que tener, no sé cuántas hay ahora, 15, 16, 17, yo me quedé en 12, y la metropolitana. ¿Por qué? A lo mejor en rigor debiesen ser 7. ¿Quién está dispuesto a ceder ese espacio de poder? Esa es la pregunta que nos deberíamos hacer. Entonces, el suelo tiene un poquitito esa connotación, ¿no? Que es atreverse a no tocarlo, de tal manera que pueda volver a germinar o aparecer, si hablamos en términos optimistas. Ese es un enorme desafío, pero nosotros como seres humanos solemos pensar en función de lo que nosotros somos capaces de construir. Y hay cosas que nosotros no necesitamos poblar, pero eso requiere un pensamiento un poquitito más generoso como comunidad nacional, ni siquiera voy a hablar planetaria. Y creo que eso nos falta harto, porque no hay pensamiento al respecto, son medidas muy cortoplacistas. Ese es mi pesimismo, Rodrigo, si vuelvo a lo que tú me decías. Ok, está muy bien. Allí creo que quedarían 2 preguntas más y tenemos que cerrar, porque si no, podríamos estar todo el día. Allá al fondo, ahí, perdón. Adelante. Bueno, muchas gracias por tu presentación, Romina. Yo, siguiendo un poco el comentario que hiciste sobre la memoria, y también relacionándolo con el cambio climático, cómo está afectando nuestras costas, particularmente todo nuestro país, gran parte de las ciudades están en la costa, y estamos viendo justamente procesos de erosión muy significativos, por lo tanto ya no vamos a tener, como mencionabas recién, esa orilla o ese acceso al mar. ¿Cómo visualizas y cómo podríamos pensar de construir esa memoria, sobre todo para generaciones futuras que a lo mejor no van a tener ese paisaje? Construyéndola nomás. No sé qué más decirte, hay que recrearla y voy a decir algo súper políticamente incorrecto. Yo creo que el cambio climático tampoco es algo que nos pasó, es algo que nosotros
provocamos. A mí siempre me ha llamado la atención, y esto es lo políticamente incorrecto, el salvemos al planeta. Creo que es una necesidad que nosotros tenemos. El planeta quizás no necesita ser salvado, somos nosotros los que necesitamos salvar nuestro lugar en él. Y esa es otra conversación para mí, ¿te fijas? Evidentemente están vinculados, pero yo creo que como humanidad hemos necesitado construir un discurso que nos tranquilice. Y eso a mí me preocupa, ¿te fijas? Porque tu pregunta es, de verdad que es haciéndolo. La información está en un lugar como Chile, lamentablemente está desperdigada, no existe un archivo donde uno pueda llegar y encontrar todo tipo. No, hay que empezar a hacer un recorrido, pero que de verdad que es épico, es entretenido, pero toma tiempo. Pero si somos varios haciendo lo mismo, se puede. O sea, y de hecho, yo quiero rescatar en verdad a este señor Albert acá, porque lo que tú preguntas en relación a la erosión de las costas, él ya lo escribió en 1900. Está disponible en Memoria Chilena, gratis, se descarga. Entonces, digo, ¿por qué pasa que no llegamos a conocer a estos personajes? Yo creo que ahí tenemos de verdad un problema sistémico, si se quiere. A mí me preocupa mucho cuando yo escucho discursos que señalan que nosotros tenemos que preocuparnos de lo que está pasando ahora y que quizás lo que ocurrió antes, la historia no es relevante. Yo creo que es súper relevante, pero esa historia hay que reconstruirla, ojalá de la manera más objetiva posible, antes de poder interpretarla, porque también tendemos a interpretarla más rápidamente de lo que debiésemos. Y necesitamos darle un poco de tiempo, ¿no? Pero hay que hacerlo. Quedaría una sola pregunta. Gracias por una pregunta ahí y después tenemos que cerrar. Si no, nos van a matar. Van a destruir el paisaje. Bueno, muchas gracias por la conversación. Quisiera preguntar por la diferencia entre parque, reserva, ¿no? Y los procesos como que conservar no siempre es plantar. Otras veces hay ejemplos como Aldo Leopold en Estados Unidos, ¿no? Si pudieras referirte a las diferencias entre esas tipologías de conservación. Sí, gracias por la pregunta. Existen distintos términos para referirse a cosas que se ven parecidos, ¿sí? De partida, nuestra legislación define área verde. Ese es el gran término que encierra a una serie de elementos tipológicos que no son solamente el parque, sino también el jardín. El área verde se supone que es un sitio que está despejado de edificación y que está caracterizado por la presencia de material vegetal. Y eso es probablemente lo que determina que sitios eriazos también sean considerados por la legislación urbana como área verde. Ese es un término. El siguiente, el parque, es un lugar, un sitio diseñado con características compositivas que permite la realización de actividades de recreación. Los parques usualmente son de carácter urbano, vale decir, están al interior de las ciudades. Sin embargo, también es el mismo término que usamos para referirnos a los parques nacionales, ¿sí? Que, si tú recuerdas lo que acabo de decir, digamos, vale decir, un área compuesta para poder tener actividades de recreación hace sentido. Pero en Chile, un parque nacional es un sitio separado por su riqueza natural, no es la definición exacta, pero hacia ella apunta, de tal manera que pueda ser preservado de cualquier construcción humana para su habitabilidad constante. Y la reserva es equivalente, y este enredo de legislación chilena nomás, pues, pero es equivalente al parque nacional, pero de menor dimensión o de mayor dimensión, dependiendo, por eso hice la aclaración, dependiendo del contexto. Yo creo que la dificultad aquí es que nosotros hemos traducido desde la legislación norteamericana, estadounidense específicamente, todos los términos que usamos para poder conservar, porque ahí hay otra diferencia. Preservar es dejar incólume un trozo territorial que no ha sido intervenido con nada, que probablemente hoy día
no existen. Lo que nosotros en rigor hacemos es conservar, vale decir, administrar con sentido ciertos sistemas naturales que han tenido algún tipo de intervención y tal como tú señalabas, ojalá no alterarlos y ver qué es lo que surge desde su propia lógica ecosistémica. Pero es bien compleja la pregunta porque requiere que uno tenga la legislación por un lado y lo que uno interpreta o reconoce bajo esos términos y tienen distintos usos. Pero no es nada de simple, en verdad, la pregunta. Eso. Bueno, para mí ha sido un verdadero gustazo, un placer haber conversado contigo, Romy. Espero Gracias, que a Rodrigo. ustedes también. Así que démosle un fuerte aplauso y muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias.